Cuando el poder está a punto de perderlo, cuando un gobernante detecta que le van muy mal las cosas, lo primero que ataca es la libertad. Social media has become a failed state. El problema es que estamos viendo que Radio Televisión Española en realidad se ha convertido en un aparato de propaganda de la izquierda. No solo ya del gobierno, de toda la izquierda. En estos momentos Televisión Española es más de izquierdas que la sexta. Que la mayor parte de los no son de información y de entretenimiento, sino que son programas políticos. Porque hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox. Claro, Televisión Española nos cuesta a los españoles más de 1.000 millones de euros anualmente. Tiene un presupuesto de 1.100 millones de euros. Además de todo este dinero, el gobierno, a través de la SEPI, va a inyectar a Televisión Española 700 millones de euros, ¿no? Sánchez está intentando controlar lógicamente el relato, ¿no? Con las televisiones, como me estás contando, pero no parece estar lográndolo. Tipo, no puede controlar lo que sucede en las redes. Pedro Sánchez está atacando la libertad de expresión de los españoles porque sabe que le queda poco tiempo y que cuando los españoles pueden hablar en libertad. Y por otro lado, también está amenazando las plataformas de redes sociales. Lo que le está diciendo a Meta y lo que le está diciendo a X es: Cuando estás comprando un litro de leche, cuando compras un kilo de carne, cuando pagas la factura de la luz, cuando pones combustible, cada paso que das estás pagando impuestos. Impuestos que financian a una casta farandulera. Mercenarios al servicio del gobierno, impuestos que se gastan en construir un relato, impuestos que se gastan para reírse de los españoles. Y por eso, para entender el tema, mejor que Manuel Mariscal de Vox, no hay nadie. Bienvenido. ¿Qué tal, Agustín? Encantado de estar contigo y con todas las personas que están viendo la entrevista. No, muchas gracias a vos por la oportunidad. Así que bueno, yo te quiero preguntar, finales de octubre del 2024, una tragedia sucedía, pero el gobierno estaba envalentonado por sacar un decreto adelante. ¿Nos podés contar de qué se trata, qué pasó en esa fecha? Bueno, yo creo que en ese momento fue uno de los más lamentables que se ha vivido en esta legislatura en el Congreso. ¿Y por qué digo esto? Porque, como bien decías, todo el mundo estábamos preocupados de lo que estaba sucediendo en Valencia, de esa gran catástrofe natural que tantas vidas humanas se llevó. Y en ese momento, no solo el gobierno, sino también los partidos que sostienen al gobierno, su única preocupación era asaltar Radio Televisión Española. Fue lamentable porque, claro, estábamos todos, tanto los españoles, en Vox yo recuerdo, que lo único que nos apetecía era ayudar y estar preocupados ante la situación que se estaba viviendo en esos momentos en la Comunidad Valenciana. Y claro, nos convocaron a un pleno, insisto, para asaltar Radio Televisión Española, televisión pública. Pero no solo el gobierno. Hay que recordar que esto también lo hicieron el resto de los partidos políticos que sostienen a Pedro Sánchez, como por ejemplo RC, Podemos, Sumar. Claro, Rufián se pone muy digno denunciando que Mazón en esos momentos se encontraba en el Ventorro, ¿no? Pero hay que recordar que durante esos días la preocupación de Rufián y del resto de los partidos que sostienen al gobierno era asaltar la televisión pública, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es para manipular, insultar y para llevarse el dinero de los españoles, ¿no? Sí, de los impuestos de los españoles, correcto, que terminan financiando los caprichos de estos de tener un broncano o de tener a estas sandolayas de Porque turno. el problema es que, o sea, no solo mienten e insultan a los españoles, es que además han convertido a los españoles en los accionistas de la televisión pública, de esa televisión pública que están utilizando, pues insisto, para mentir, para insultar. Entonces, es una situación, oye, un tanto grotesca, ¿no? Es decir, nos han convertido en accionistas forzosos de una televisión pública que nos está atacando, ¿no? A todos los españoles. Entonces, sí. Accionistas, ¿cuánto dinero genera y cuánto pierde? Claro, Televisión Española nos cuesta a los españoles más de 1.000 millones de euros anualmente. Tiene un presupuesto de 1.100 millones de euros. Por cierto, hace unos días hemos conocido que además de todo este dinero, el gobierno, a través de la SEPI, va a inyectar a Televisión Española 700 millones de euros, ¿no? Un rescate. Un rescate a una televisión totalmente quebrada. Y claro, el problema de todo esto es que la televisión pública en realidad podría ser también rentable. Es decir, en su día, cuando
comenzaron las televisiones privadas, hubo un reparto de la publicidad y Televisión Española formaba parte de ese mercado de la publicidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que José Luis Rodríguez Zapatero decidió quitarle la publicidad a Radio Televisión Española para que todo el presupuesto dependiese del gobierno, dependiese de los presupuestos generales del Estado. ¿Para qué? Para hacer a Televisión Española mucho más dependiente del poder. Del gobierno, claro. Del gobierno. Y claro, decimos, bueno, del gobierno. Podría ser legítimo, es decir, si el gobierno tuviese un plan para Radio Televisión Española que fuese, en el buen sentido, un aparato de propaganda de España, es decir, promocionar a España dentro y fuera de nuestras fronteras, si fuese una televisión para dar una información de calidad a los españoles, si hubiese un entretenimiento de calidad, pues tendría sentido que tuviese un presupuesto público. El problema es que estamos viendo que Radio Televisión Española en realidad se ha convertido en un aparato de propaganda de la izquierda. No solo ya del gobierno, de toda la izquierda. En estos momentos Televisión Española es más de izquierdas que La Sexta. Y eso no es lo que no puede ser, ¿no? Entonces, Televisión Española podría ser una televisión que además generase dinero, es decir, a través de la publicidad. Podría tener un canal internacional que hiciese contenidos para otros países, aprovechando además que nuestro idioma, el español, es una de las lenguas más pronunciadas del mundo. Totalmente. Es decir, podríamos hacer contenidos que se podrían vender después a otras televisiones del mundo. Series, programas informativos, etcétera, ¿no? Entonces, no se está utilizando de manera eficiente Radio Televisión Española y luego, por lo supuesto, no solo eso, no solo que no sea eficiente, sino que es que además se ha convertido en una televisión que engaña a los españoles. Y esto no es que lo diga yo como un exceso argumental. No. Los propios trabajadores de la televisión pública hace unas semanas han presentado un informe donde han demostrado cómo algunas de las noticias que nos contaban los programas, además realizadas por productoras privadas, estaban dando una información falsa sabiendo que era falsa. Y daban esas noticias para tapar las noticias relacionadas con la corrupción del gobierno y del Partido Socialista. No, y aparte se nota, por ejemplo, en algunos periodistas como de repente son muy duros, muy críticos con la oposición, pero cuando hay alguna incertidumbre o algo cuestionable del PSOE, no lo dicen muy, muy suave. Sí. Como que pareciera que no resalte. Bueno, y es que estamos viendo estos días. O sea, la preocupación de los españoles es la inseguridad, la situación de los servicios públicos, del transporte público después del grave accidente de Córdoba. Y en Televisión Española estamos viendo cómo hay debates totalmente artificiales que no importan a nadie, dedican horas y horas, por ejemplo, a hablar de Julio Iglesias. Del escándalo que además hemos sabido luego después que es falso, ¿no? O están hablando de Groenlandia. Es decir, ¿qué nos importa a los españoles lo que está pasando en Groenlandia? Entonces, en Televisión Española lo que estamos viendo es que la mayor parte de los programas no son de información y de entretenimiento, sino que son programas políticos para manipular, para distorsionar el debate público y todo con unos fines totalmente ideológicos y de propaganda del gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, como te decía, el problema de todo esto es que, claro, los españoles ven que la televisión pública, insisto, la televisión pública, en lugar de preocuparse por lo que realmente están pensando y está preocupando a los españoles, pues se dedica a eso, a esos programas informativos para manipular. Y no solo eso, sino que Televisión Española, aparte de esa información de calidad, también estaban anteriormente haciendo programas de entretenimiento, programas pues que unían a las familias frente al televisor para ver, por ejemplo, el Grand Prix, ¿vale? O para ver Cuéntame. Y las familias pues lo veían con entretenimiento. Además, en el caso de Cuéntame, el Ministerio del Tiempo y otras series, pues aprendías la historia de España. A través de programas como Grand Prix, pues conocías un poco también la geografía española porque participaban distintos pueblos. Y ahora, claro, desde que está Pedro Sánchez, Cuéntame, los últimos capítulos, pues había una evidente manipulación histórica, alimentando el relato histórico del Partido Socialista. Y luego hay programas de entretenimiento que cabrean a la gente. Es que hasta en las campanadas. En las campanadas del año 2024, ¿qué es lo que ocurrió? Que la presentadora
a propósito, sacó una estampa manipulada. Oye, me imagino a las familias españolas, que es un momento que genera unidad, como es una fiesta navideña, y de repente, oye, pues cabrearía a mucha gente, que es un día para disfrutar. ¿Qué necesidad hay de la televisión pública atacar de alguna manera a las creencias religiosas de buena parte de los españoles? Sí, ¿no? que con otras nunca se animan, ¿no? Aparte, No, con otras nos animan, efectivamente. Es que es curioso. Bueno, yo tengo un paralelismo, ¿no? Con lo que pasa en Argentina. Ya se subvencionaba a los medios privados también. Eso pasa acá en España, porque de esa manera los tenían un poco controlados a quienes se supone que los tiene que fiscalizar, ¿no? Y pasa acá, los medios privados también reciben subvenciones de parte del gobierno. Bueno, en España estos días además ha sido noticia que el gobierno va a destinar más dinero a la publicidad institucional que a las víctimas del accidente de Córdoba, ¿no? Pero el gran aparato de propaganda del gobierno es Televisión Española, y lo que estamos viendo es que el presupuesto público de Televisión Española no se queda únicamente allí para pagar los salarios. Es que además se está financiando productoras privadas, la mayoría fundadas por socialistas y por separatistas catalanes. Y por separatistas catalanes. Sí, son productoras creadas por personas cercanas al Partido Socialista y al separatismo catalán, como Roures, por ejemplo, como José Contreras. Entonces, claro, a través de Televisión Española, están inyectando grandes cantidades de dinero a estas productoras que luego hacen productos para otro tipo de televisiones privadas, ¿no? De hecho, esto se va a ver en los próximos meses. En los próximos meses va a salir un concurso para un nuevo canal de la TDT. Y el gobierno ya está maniobrando para controlar ese nuevo canal televisivo. Ya están dando nombres, se va a llamar, por lo visto, La 7. Entonces, esta televisión, quien la va a hacer, quien va a producir los programas, van a ser estas mismas productoras que están dopadas económicamente con el presupuesto público. Es decir, los que están haciendo ahora mismo contenido en Radio Televisión Española y los presentadores que han sido colocados a dedo en Radio Televisión Española, en estos momentos en los que Pedro Sánchez está en el poder, se están llenando los bolsillos. Para luego después, cuando Sánchez no esté en el gobierno, se vayan a esa televisión privada con ese dinero en los bolsillos, y esas productoras con las cuentas totalmente dopadas económicamente del dinero público, y se van a refugiar en esa televisión. Y esto es lo que están haciendo, y esto es un plan que vamos a ver en cuanto Pedro Sánchez deje el poder. Es decir, Javier Ruiz, Sara Santaolalla, Jesús Cintora saben que en cuanto Vox llegue al poder van a salir a patadas de Radio Televisión Española. Y se van a refugiar en esa televisión seguramente. ¿Qué es lo que ocurre? Como estaba diciendo, que se van a ir con el dinero de los españoles en el bolsillo. Y eso es lo que hay que denunciar todos los días. Pero cuando lleguen allá van a tener que trabajar finalmente de verdad, ¿no? Van a tener que buscar público y van a tener que dejar de ser deficitarios como es la televisión española hoy en día. Por lo menos, es el único consuelo que nos queda. Claro. No, claro, ellos ahora mismo, claro, les va bien porque están disparando con pólvora de rey, es decir, tienen un presupuesto millonario, sus programas, los programas que hay en Radio Televisión Española tienen presupuestos de 10 millones, de 20 millones, el de Revuelta, por ejemplo, 28 millones de euros, eso es una barbaridad. Estoy seguro que además buena parte de los vídeos que haces en tu cuenta tienen más reproducciones, lo ve más gente que algunos programas de Radio Televisión Española que tienen un presupuesto millonario, ¿no? Entonces este formato en realidad no es nada nuevo, ¿no? Supuestamente Sánchez es algo que aprendió de lo que saben hacer muy bien los catalanes separatistas. Bueno, claro, el gran aparato de propaganda que hay en España es la TV3. La TV3 tiene un presupuesto millonario que se ha utilizado para alimentar el relato separatista. Y la verdad que TV3, claro, con ese presupuesto, pues al final hacen maravillas. Y sí que es verdad que en la TV3 han hecho programas políticos y también programas de entretenimiento que están, digamos, bien hechos, ¿no? Lo que pasa es que se utilizan para hacer el mal. Nosotros estamos viendo cierto paralelismo entre lo que se hizo en la TV3, lo que se hace en la TV3 y lo que se está haciendo en Televisión Española. Es decir, Pedro Sánchez, a través de José Pablo López, ha diseñado una parrilla donde se junta información política y también entretenimiento, ¿vale? Lo que busca es, a través de ese entretenimiento, buscar nuevos perfiles también en el público joven, ¿no? El problema de todo esto es para qué se utiliza.
Y se utiliza, por ejemplo, la revuelta para hacer y amplificar debates ideológicos. Y estoy seguro que antes de unas elecciones Pedro Sánchez va a ir a la revuelta. Y le van a invitar entre aplausos y entre risas. Estoy totalmente convencido de ello. Para eso llevaron la revuelta de Movistar a Radio Televisión Española. Y bueno, no solo eso, sino que además está sirviendo para alimentar a todas esas personas y a todos esos periodistas y todos esos tertulianos que están defendiendo al gobierno incluso cuando es indefendible el gobierno. Entonces, sí que han captado completamente la estrategia de la TV3 y ya le digo que cuando Vox entraremos con motosierra y lanzallamas a Televisión Española. Exacto. Pero la TV3 directamente la vamos a cerrar. A cerrar la TV3. Y sí, y te voy a explicar por qué. Porque al final hay que explicar, hay que entender las cosas, antes de destruirlas, hay que entender por qué surgieron. Es decir, Televisión Española, cuando surgió, no existían las televisiones privadas y era necesario tener una televisión que informase a los españoles de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, también para hacer programas de entretenimiento de calidad y también para hacer programas culturales para los españoles. Y ese era el sentido de Radio Televisión Española. Después llegaron las televisiones privadas y hubo la necesidad de mantener a la televisión española porque se entendía que las televisiones privadas lo que querían era ganar dinero. ¿A costa de qué? Bueno, pues hacer programas de entretenimiento de bajo coste y, oye, que por el contenido generase gran interés entre la audiencia, ¿vale? Me estoy imaginando, por ejemplo, Gran Hermano o Sálvame, programas muy sencillos de realizar que generaban muchísima audiencia y, por tanto, ingresos, ¿no? Entonces, Televisión Española tiene sentido que el Estado tenga una herramienta comunicativa al servicio de los españoles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las televisiones autonómicas no se crearon para eso. Las televisiones autonómicas se crearon para elevar a los políticos de las autonomías. Claro, y eso está generando una duplicidad con Televisión Española y además se están utilizando para amplificar la división entre los españoles, y eso en la TV3 se ve a la perfección, pero también en otras televisiones autonómicas, y luego también genera un coste altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros lo que queremos es cerrar las televisiones autonómicas. Y si en las televisiones autonómicas hay programas de calidad que entretienen a los españoles, y me estoy imaginando, por ejemplo, en Canal Sur, que existe el programa de Juan y Medio, que entretiene a mucha gente mayor. Oye, y es legítimo que haya gente mayor que vea ese programa para entretenerse, para quizá viven en soledad y eso les permite, oye, tener un contacto más humano a través de la televisión. También hay programas donde se amplifica nuestra cultura, nuestras fiestas populares en esas televisiones autonómicas. Me parece muy bien, pero que ese contenido se pueda ver en Televisión Española. Que en Televisión Española haya centros territoriales, haya una desconexión territorial y puedan existir, bueno, pues esos programas de información de proximidad o también de enriquecimiento cultural de esas regiones. Pero las televisiones autonómicas como tal se generan una duplicidad, generan un despifarro y generan una división, las famosas 3D, ¿no? Entonces, eso es clarísimo. Hay que entrar en Radio Televisión Española, echar a toda la chusma ideológica que hay, hacerla mucho más eficiente económicamente y hacerla pensando en el bien de los españoles y en promocionar a España dentro y fuera de nuestras fronteras. Y todas las televisiones autonómicas directamente afuera. Sí. Ah, perfecto. Sánchez está intentando controlar lógicamente el relato, ¿no? Con las televisiones, como me estás contando, pero no parece estar lográndolo. Tipo, no puede controlar lo que sucede en las redes. Así que recientemente habló en el World Economic Forum y dijo que había que terminar con el anonimato. ¿Crees que esto va a algo como lo que sucede en UK, de llevar detenidos a jóvenes tuiteros? Bueno, cuando el poder está a punto de perderlo, cuando un gobernante detecta que le van muy mal las cosas, lo primero que ataca es la libertad de su pueblo. Y en este caso, lo que están atacando es la libertad de expresión. Pedro Sánchez está atacando la libertad de expresión de los españoles porque sabe que le queda poco tiempo y que cuando los españoles pueden hablar en libertad, lo que hacen es cuestionar sus políticas y lo que es denunciar lo que está haciendo este gobierno, ¿no?
Y por eso está atacando las redes sociales. ¿Las redes sociales qué son? Son una herramienta que está utilizando la gente para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión y para poder comunicar lo que está ocurriendo a todo el mundo. Pedro Sánchez lo que quiere es que lo que pensemos lo digamos en nuestros círculos más cercanos y que no se nos escuche mucho, que lo digamos en bajito. Y no, a través de las redes sociales lo podemos decir bien alto y se lo podemos decir a todo el mundo. Y eso es lo que no quiere Pedro Sánchez. Es decir, el otro día, cuando sucedió el trágico accidente ferroviario, ¿qué decía Pedro Sánchez y qué decían todos sus ministros? No, hay que guardar silencio. Es el momento de las víctimas, vamos a estar en silencio, es el momento de estar de luto. ¿Y qué estaba diciendo la gente en las redes sociales? Pues estaba denunciando la falta de inversiones del gobierno. Una falta de inversiones que provoca muertes, ¿no? Entonces, por eso Pedro Sánchez está atacando en estos momentos a las redes sociales. Y por eso quiere limitar la libertad de expresión. ¿Y cómo lo quiere hacer? Bueno, pues en este caso, por ejemplo, eliminando el anonimato, que en realidad el anonimato en redes no existe. Es decir, si alguien en redes sociales comete un delito de injuria, de amenazas, esa persona no es anónima. La policía hace una investigación a través de los centros telemáticos que tienen de investigación de este tipo de delitos informáticos y saben perfectamente quién está detrás de esa cuenta y le detienen y le llevan ante un juez. O sea, el anonimato en realidad no existe. Lo que pasa que lo que quieren es atemorizar a la gente a través de multas, como pasa por ejemplo en Reino Unido, que también está ocurriendo que hay gente que está sufriendo acoso institucional por lo que pone en redes sociales, por denunciar en este caso las consecuencias de la inmigración ilegal. Entonces, lo que quiere es atemorizar a la gente para que no diga lo que piensa en las redes sociales y que lo diga en sus círculos más íntimos, en su casa y poco más. Y eso es lo que quiere hacer. Eso por un lado. Y por otro lado también está amenazando a las plataformas de redes sociales. Lo que le está diciendo a Meta y lo que le está diciendo a X es: si no cumples con lo que digo, te vamos a poner multas millonarias. Claro, estas plataformas al final lo que quieren es tener también una rentabilidad económica, y si ve que un Estado le va a multar económicamente, pues pueden dejar de operar, ¿no? en España. Esperemos que eso no pase, pero al paso que vamos, pues puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Twitter X lo hemos visto, ya tenemos el precedente de que de que estaba prohibido en Brasil, por ejemplo. Bueno, es que de las plataformas de redes sociales, especialmente X y Meta, sus directivos han entendido que el mundo está cambiando y que la gente lo que quiere es denunciar el fracaso del discurso ideológico del progresismo y del globalismo, porque han visto que es un modelo fallido. Entonces, estas plataformas han entendido que el mundo está cambiando y en estos momentos han cambiado sus normas internas, han quitado todos los dogmas ideológicos que les imponían la censura, han eliminado a los verificadores, que todos eran verificadores con un gran sesgo ideológico, y están dando libertad en estos momentos a la gente para que se exprese y pueda cuestionar la ideología de género, la inmigración masiva, cosas que antes no se podían hacer. Y es que lo ha reconocido Zuckerberg. Zuckerberg ha reconocido que el gobierno de Biden le obligó a retirar millones y millones de publicaciones porque contradecían su discurso oficial, porque cuestionaban la corrupción de su hijo y también porque cuestionaban el discurso oficialista de la pandemia. Y se ha descubierto que, oye, pues mucha gente que tenía razón, que decía la verdad, fue expulsada de Meta, porque le obligó el gobierno de Biden a Meta a retirar ese contenido, ¿no? Entonces, ahora estas plataformas están dando libertad, están dando esa libertad que se había perdido, porque han entendido que el mundo, oye, pues está cambiando, ¿no? Claro, fíjate que pasa una cosa muy interesante. Estas empresas, casualmente, bueno, son americanas. Sánchez ataca a X y a Meta, que son empresas americanas. Y sin embargo, promociona a empresas tecnológicas que proceden de China, de la dictadura china. Correcto. Es decir, con TikTok no tiene ningún problema. De hecho, se abre una cuenta de TikTok, hace contenido para esa plataforma en concreto, todos sus satélites mediáticos empiezan a hablar estupendamente de TikTok, ¿sabes? Claro, casualmente es una aplicación procedente de China, ¿no? Con esto no quiero decir que esté en contra de TikTok, ¿no? Pero es sospechoso que mientras que critica y ataca a empresas americanas, con empresas chinas no tiene ningún problema, ¿no? Entonces, yo aquí veo clarísimamente un riesgo de que Pedro Sánchez
siga atacando a estas plataformas de X y Meta. Pero yo estoy seguro que estas plataformas no van a someterse a ningún chantaje de Pedro Sánchez, porque saben que el mundo está cambiando y saben que España está cambiando. Y que más pronto que tarde el cambio va a llegar a España a través de Santiago Abascal y de Vox. Y va a lograr que los españoles seamos más libres, que los españoles seamos más seguros, como lo está haciendo Milei en Argentina, Meloni en Italia y Trump en Estados Unidos. Y eso lo sabe cada vez más gente, lo saben estas plataformas y no van a ceder a ningún chantaje del gobierno. O sea que Víctor, quizás pronto Víctor recupere su cuenta y Infoblogger pueda monetizar otra vez su canal, ¿no? Vamos, seguramente. Ojalá que sí. Y bueno, de ahí que nos invite a su programa. Tenía un programa, ¿no? Infoblogger hacía un programa. Sí, tiene... No sé si lo sigue teniendo. Tiene el Búnker, creo que se llama. Sí, lo sigue teniendo. Sí, Wall Street también tiene su podcast. Cancelled, sí. Y es un crack. Sí. Cancelled es el que más me gusta. ¿Qué tenía más por acá? Bueno, los CEOs. Bueno, y organizaste por la razón de la censura en redes, igual organizaste en el Congreso, ¿no? Sí, en el Congreso Vox organizó unas jornadas sobre libertad de expresión que estuvieron algunos de los youtubers y algunos de los creadores de contenido que más están sufriendo esa persecución del gobierno, ¿no? A través de nuevas leyes como la ley de servicios digitales y la nueva ley de prensa que quiere hacer este gobierno para atemorizar a todas aquellas personas que están contradiciendo el discurso oficialista falso de Pedro Sánchez y todos los que están exponiendo que el rey va desnudo, ¿no? Nosotros organizamos esas jornadas para decir, oye, Vox está con la libertad, Vox quiere que los ciudadanos puedan ser libres y Vox está con ellos. Y en el Congreso de los Diputados, Vox va a defender esa libertad de expresión. Cosa que, por cierto, somos los únicos. Esa frase que decimos solo queda Vox, en este caso también se aplica. Porque el Partido Popular está a favor de acabar con el anonimato en las redes sociales. Insisto, un anonimato que en realidad no existe, pero que se quiere utilizar para evitar que la gente sea libre en redes sociales. Hay gente que por su trabajo no puede expresarse libremente en redes sociales con su nombre y apellido. Lógicamente. No puede, porque se ha establecido una persecución ideológica en España que si tú piensas de una determinada manera, ojo, pues a lo mejor te puedes jugar o un despido o que un profesor te suspenda en la universidad. Porque esto hay que decirlo. Las universidades y los institutos están llenos de profesores progres que están tratando de imponer su ideología en los colegios y en las universidades. Y que como tú digas que votas a Vox, o como tú digas que defiendes determinadas ideas, te pueden suspender. Es que esto pasa, ¿eh? ¿Qué le pasó a Carlos? Esto pasa. A Carlos H., a nuestro compañero Carlos H., le pasó. A mí, cuando estudié periodismo en la Universidad Complutense, me pasó. Por ser... Es que yo tuve un profesor que recuerdo perfectamente en el año 2011, antes de las elecciones que se celebraron ese año, nos dijo, oye, todos los que seáis de derecha, lo que tenéis que hacer este fin de semana es cogeros las maletas e iros de aquí. De iros de España y no votéis. Es que eso yo lo he visto en la Universidad Complutense. De un catedrático que falleció hace unos años. Toda la clase lo vio. Yo en ese caso me levanté. No aguanté el momento, dije, oye, yo esto no tengo por qué aguantar. Uno viene acá a estudiar. Uno viene aquí a aprender y a estudiar, no a que le hagan este discurso totalitario. Que le digan cómo tiene que pensar. Entonces, claro, yo sé que hay estudiantes que tienen una cuenta con un nombre diferente al real, al suyo, pero simplemente porque tienen miedo a que en la universidad los profesores le puedan bajar la nota, una nota que necesitan para luego poder acceder a la universidad o para poder tener una beca, etcétera, ¿no? Y esto está pasando. Entonces, el Partido Popular, en este caso, también quiere acabar con esa posibilidad del anonimato en redes sociales, ¿no? Y esto es una barbaridad, es un ataque a la libertad de expresión y solo Vox lo está denunciando. Una cosa más. El cine. ¿Qué pasa con el cine? Tenemos un montón de películas que reciben millones y después recaudan 20.000, 30.000, 50.000. No las ve nadie. ¿Esto qué lógica tiene? ¿Por qué tenemos tantas películas que no sé tampoco si su contenido va dirigido por algún lado o esta es una especie de clientelismo a ciertos sectores? Bueno, la izquierda
lo ha prostituido todo, también el cine, la cultura. Y digo por qué digo que lo ha prostituido. Bueno, porque al final le ha dado subvenciones millonarias para que hiciesen películas totalmente ideológicas, aunque no tuviesen ningún tipo de calidad o interés entre el público, ¿no? Entonces, eso el Partido Socialista especialmente, durante toda la democracia, ha financiado este tipo de películas, este tipo de cultura, para cambiar los marcos ideológicos de los españoles, para distorsionar completamente la opinión pública. Es decir, yo recuerdo que cuando gobernaba Aznar, las películas que se hacían eran atacando, bueno, cuestionando, denunciando la situación laboral de los españoles. De ahí la famosa película Los lunes al sol. Claro, eso se hacía en ese momento, ¿no? O se hacían películas destinadas a hablar del guerracivilismo, de la guerra civil, etcétera, para amplificar el discurso de, oye, los españoles están enfrentados, existen dos Españas haciendo referencia a la guerra civil, que siempre tienen que estar enfrentadas. O sea, han financiado ese tipo de películas. Películas como Mar Adentro, para justificar la eutanasia. Entonces, eso lo ha hecho la izquierda durante pues toda la democracia. Y el Partido Popular, cuando ha gobernado y con mayoría absoluta, pues no ha hecho nada en eso, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar la libertad en la cultura, hay que recuperar la libertad en el cine y que exista realmente películas que generen dinero precisamente porque interesan a los españoles. Y yo estoy seguro que si en España se hiciesen películas de la historia de España, bueno, tendríamos taquillazo asegurado. O sea, yo soy de la provincia de Toledo y en Toledo han hecho un parque temático de la historia de España. Y bueno, la gente se va encantada. Y ese parque funciona, genera ingresos anuales tremendos. Y han tenido que venir unos franceses a hacer ese parque temático de la historia de España. Okay. Han venido unos franceses para contar nuestra historia, lo hacen de manera, brillante, sensacional, y han tenido que venir de Francia. Yo estoy seguro que si en España se hiciese cine, de calidad, sobre temas que realmente interesan a los españoles, estoy seguro que había taquillazos en España, pero también fuera. Sí. Y tenemos una historia gloriosa para hacer, películas y de todas, de todo tipo y de todas las épocas. Y eso la izquierda no lo ha hecho. No lo ha hecho porque, sabe que nuestra historia es gloriosa. Y la izquierda es enemiga de España, en realidad. Entonces, como sabe que hay que hablar mal de España, pues no utiliza esa historia para hacer cine, ¿no? Digo eso como digo otras historias, puede ser también sobre la cultura de España, puede ser sobre nuestra gran riqueza cultural en todas las regiones de nuestro país. Se pueden hacer grandes cosas, se pueden hacer en televisión española grandes documentales y eso no se está haciendo. No se está haciendo. Se prefiere pagar a Santa Olaya, a Javier Cintora, a Javier Ruiz. ¿Para qué? Bueno, pues para eso, para mentir a los españoles, para insultarlos. La televisión pública y pues para generar esa idea de que los españoles siempre tenemos que estar enfrentados, siempre tenemos que estar cabreados. Para eso les pagan, para eso. Vox es por lejos el partido que mejor se mueve en redes sociales. No, la cantidad de seguidores, de likes, de compartidos, es claramente el partido que sabe mejor administrar sus redes. Y hay una persona detrás de todo esto. Bueno, no hay solo una persona, hay todo un equipo. Pero es verdad que ¿no? Sí, es verdad que cuando llegué al partido, la principal herramienta comunicativa de Vox sabía que tenía que ser las redes sociales. Básicamente porque, como te decía, los medios de comunicación realmente lo que les interesa es debates artificiales, la agenda política que le interesa a los políticos, y a los medios de comunicación no les importa hablar de lo que realmente le preocupa a los españoles, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las redes sociales? ¿Qué es lo que le ha pasado a Vox? Lo que le ha pasado a Vox realmente es muy sencillo, es muy simple. Santiago Abascal habla de los problemas que le preocupan a los españoles. Y además lo dice de una manera que la gente, la primera reacción que tiene es: ostras, este tío tiene razón. Es decir, tú muchas veces cuando preguntas a un socialista por qué vota al PSOE, la mayoría de las veces te dice, porque soy socialista, porque soy de izquierdas, porque siempre vota al PSOE.
cuando le preguntas a uno del PP te dice cosas similares. No, bueno, yo siempre he votado al PP de toda la vida. Te dice este tipo de cosas. Pero cuando le preguntas a un tipo, oye, ¿tú por qué votas a Vox? Te dice, porque Santiago Abascal tiene razón. Porque Santiago Abascal dice la verdad. Porque hay sentido común. Claro, porque está defendiendo el sentido común. Entonces, esa gran fortaleza que tiene Vox lo ha exhibido en redes sociales. En redes sociales, ¿por qué la gente difunde nuestros contenidos? Pues porque dice, tiene toda la razón. Y quiero que lo escuche mi gente. Quiero que lo escuche pues, mis amigos, mis familiares, etcétera. Entonces, por eso lo comparten, ¿no? O sea, el gran secreto de Vox en las redes sociales es que cuenta la verdad. Ese es el secreto. No hay otro. Luego, evidentemente, tenemos un equipo de comunicación pues que los vídeos, al final, oye, pues sí, es verdad, están muy bien editados, nos adaptamos muy bien al ecosistema que hay en redes sociales, pero en realidad el ingrediente secreto es la verdad. Estar preocupados por la realidad, ¿no? Eso es. Concretamente. Y ya que me estabas hablando de la televisión, que a veces estos debates artificiales, ¿cómo los tratan cuando a veces van a participar? No sé, recientemente Figaredo hace unos meses había estado en RTV. ¿Quién había estado antes? Bueno, creo que Pepa fue un par de veces y no parece más que van a que el tiro al blanco que le hacen cuando van a que realmente vayan a preguntarle y a escuchar su voz. Sí, totalmente. Pero bueno, yo siempre que va alguien de Vox a un programa de televisión, cuando va a Santiago, cuando van sus portavoces nacionales, siempre salen victoriosos. Porque tiene una herramienta muy poderosa, que es la verdad, que es el sentido común. Entonces, cuando los periodistas les preguntan y ellos responden con toda sinceridad el sentido común, pues al final desarmas a los periodistas, ¿no? Los periodistas, el problema que tienen es que se han creído sus propias mentiras. Entonces están todo el rato repitiendo mentiras, están continuamente generando debates artificiales que luego no saben reaccionar a la verdad. Entonces, yo cuando van Santiago Abascal, los portavoces, siempre vamos con mucha tranquilidad de saber que va a salir bien, ¿no? Y yo creo que la audiencia también está generando un gran efecto porque la audiencia lo que ve es, oye, pues estos que me lo pintan, que son el demonio, que llevan cuernos y rabo, se dan cuenta de que no, que somos gente normal, que decimos cosas normales y que queremos cosas también normales y de sentido común, ¿no? Entonces yo creo que a Vox le viene muy bien ir a la televisión y eso lo saben y por eso nos invitan poco. Nos invitan en momentos muy concretos y oye, cuando piensan que a lo mejor la actualidad nos puede perjudicar más, ¿no? Eso pasó con El Hormiguero. El Hormiguero, la primera entrevista que hizo Pablo Motos a Santiago Abascal, la primera y última, pensaban que Santiago, bueno, pues iba a salir muy mal, parado. Y al contrario, fue uno de los programas de mayor audiencia. A partir de ese día, en las encuestas crecimos aún más, pero sencillamente porque la gente vio a un tipo como Santiago que dijo una frase muy interesante durante la entrevista del Hormiguero. Dijo, yo no he venido aquí a obligar a nadie a pensar como yo. Yo no he venido a imponer mis ideas. Yo he venido aquí a defender mis ideas, que además son las ideas de millones de españoles. Claro, entonces eso desarmó ese discurso de que Santiago era un totalitario que venía aquí a imponer su ideología, ¿no? Y bueno, pues no le volvieron a invitar a Hormiguero. Nunca más. Es más, luego en las elecciones de 2023, en un primer momento nos habían invitado, pero luego cancelaron por cuestiones de agenda. Entonces, bueno, curiosamente. Pero bueno, como decíamos, las redes sociales cada vez tienen más importancia y bueno, la gente ya desconfía cada vez más de los periodistas, ¿no? Y de los medios de comunicación. A mí me da mucha rabia porque yo estudié periodismo y yo creo que el periodismo es una profesión muy noble y creo que debido a toda esta experiencia que estamos teniendo en los medios de comunicación de España, a través de los medios tradicionales, se está instalando la idea de que los periodistas son, oye, pues al final los altavoces del poder político. Cuando realmente el periodismo, su verdadera función es defender a los ciudadanos de los abusos del poder político, de las mentiras del poder político. Entonces, a mí eso me da mucha pena, pero afortunadamente cada vez más hay periodistas que no participan de esta industria mediática y están montando sus propios canales
e informan de manera independiente y están ejerciendo realmente lo que es la profesión del periodismo, que es una profesión muy bonita porque no es otra que contar la verdad a los ciudadanos. Y es un servicio que a mí me parece que es muy noble y que lamentablemente durante muchos años pues, se ha denigrado por culpa de los políticos que han financiado los medios de comunicación. Al final muchos medios de comunicación sobrevivían gracias a esa financiación institucional y yo creo que eso le ha hecho mucho daño. Entonces yo creo que cuando Vox gobierne y acabe con la publicidad institucional, yo creo que le va a hacer un gran favor al periodismo. Estoy totalmente de acuerdo, Sara. Volver a ganar. Los que principalmente usan las redes son los jóvenes, les muestran a sus padres los videos, lo comparten. Hoy esos jóvenes muchos se están yendo y sabemos quiénes llegan. ¿Qué mensaje le darías a estos jóvenes que se van de España? Bueno, desde Vox queremos que vuelvan. Queremos que vuelvan, pero claro, que vengan en las condiciones para que ellos puedan estar aquí trabajando y poder tener, oye, esa capacidad de controlar su futuro. Es decir, puedo comprarme una casa, puedo tener un coche, puedo tener un trabajo estable que pueda pagar esa casa y esos caprichos legítimos que puedan tener. Y yo cada vez que lo pienso, digo, ostras, es que hay muchos que se habrán ido porque quieren, pero hay otros que estoy seguro que están deseando volver para establecer esos lazos pues, con la familia que les vio crecer, en la ciudad donde nacieron, donde crecieron. Y yo cada vez que ahora me hago más mayor también, digo, ostras, yo me fui a Madrid. Yo soy de Talavera de la Reina y me fui a Madrid a estudiar y estaba encantado de irme a estudiar y de, oye, salir del nido, ¿no? Como se suele decir. Pero cuando pasa la vida y tienes tu familia, tus hijos, claro, echas de menos esos lazos familiares y estoy seguro que hay muchos jóvenes que están ahora mismo viviendo fuera de España que les pasa como a mí, que fíjate que yo estoy a 1 hora de Talavera, ¿no? Pero estoy seguro que muchos están deseando volver. Y Vox está pensando no solo en los que estamos aquí, sino que también está pensando en que puedan volver todos esos españoles que están por el mundo. Porque además se ha producido una injusticia tremenda y es que se está fomentando que vengan personas de otros países, mientras que estamos dejando que haya muchos españoles que se vayan fuera por trabajo, no por disfrute ni nada por el estilo, ¿no? Y eso es muy triste, saber que hay gente fuera de España, lejos de sus familias, lejos de su país, simplemente porque ven que en otros países se les garantiza ese futuro y aquí en España no. Eso es muy doloroso para una nación, no nos lo podemos permitir y yo estoy seguro que cuando Vox esté en el gobierno habrá un plan para recuperar todo ese talento a todos esos españoles que se han ido por obligación, ¿no? Y me va a encantar ver eso. Así que... Lo vamos a ver. Ya verás como sí que lo vamos a ver. Muchísimas gracias. Que te tenés que ir, ¿no? Estás llegando tarde. Sí, no te preocupes. Y por acá también hay hambre, así que te dejamos tranquilo. Muchas gracias por la oportunidad. A ti.